Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 al 46, y dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron también conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, vayan al fuego que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán a la separación eterna y los justos a la vida eterna. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Acabamos de celebrar la Navidad y el calendario litúrgico de la Iglesia nos acerca este relato de Jesús como Rey que vuelve ya al fin de los tiempos a hacerse cargo del gobierno del universo. Hay una razón para esto, y es que necesitamos comprender la Navidad desde el punto de vista de la universalidad de Dios y de su gobierno en este mundo. ¿Por qué? Porque solemos ver y vivir la Navidad con sus símbolos sacralizados, lo cual no significa que podamos internalizarlos realmente. En la época de Jesús, cuando nace, el mundo contemporáneo entiende lo que está sucediendo, que un nuevo rey nació. Y esto significa que los reyes de entonces se pusieron todos nerviosos. ¿Por qué? Porque había competencia para ellos y especialmente para su forma de gobierno. Es por eso que luego del nacimiento de Jesús, el rey Herodes, que gobernaba en ese entonces en Judea, manda a matar a todos los niños menores de 2 años, por si acaso. ¿Por qué? Porque no quiere que su reinado se acabe, aunque ni siquiera sabe lo que significa este rey que acaba de nacer, pero con el solo hecho de que fuera rey ya es un peligro para su propio reinado y su forma de ver el mundo y su gobierno.
entonces se hace cargo para mal. Y nosotros vemos la Navidad y lo que usualmente entendemos es eso, ¿no? El pesebre, el bebé, el niño Jesús. Y muchas veces nos quedamos con esa imagen de la belleza del nacimiento. Y nos cuesta ingresar al sentido real de esa imagen, que es una ruptura real con nuestra forma de vivir en el mundo, con nuestra forma de gobernar el mundo, con nuestra forma de entender el reinado, tanto de los hombres como de Dios. El hecho de que Jesús esté ahí en ese pesebre y que lo hayamos recordado en esta Navidad, implica que reconocemos que Dios viene a reinar en este mundo, que nace para estar cerca de nosotros y transformar nuestras vidas y nuestra forma de ver y de vivir aquí en este mundo. Deberíamos sacar a Jesús del pesebre y ponerlo como Él mismo quiere ser, nuestro rey. Porque el rey viene a gobernar. Y desde aquí, la tradición de la iglesia nos acerca a este relato de Mateo 25, en donde se nos habla de la segunda venida de Jesús, de la parusía, en donde en el fin de los tiempos habrá un juicio en cuanto a justicia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender que el evento de la Navidad como tal no es un evento aislado de nuestras experiencias de vida, ni de la historia de la iglesia, ni de lo que nosotros somos como cristianos y cristianas, sino que es el evento en el cual Dios se hace presente para transformar nuestras vidas desde el sentido mismo de la vida a través de la luz del nacimiento en esta Navidad. De tal manera que aprendamos a vivir desde la vida que fluye en la Navidad. Claro, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo transformamos esta Navidad en una Navidad activa en nuestras vidas? Es como los Reyes Magos, ¿no?, que van caminando y se van acercando al pesebre. Nosotros debemos estar en un constante caminar hacia ese encuentro con Dios, para que así podamos vivir cristianamente. Muchas veces pensamos que con solo creer, con solo tener fe en algo o en Dios, ya estamos listos. Pero si no vivimos realmente la fe, entonces el nacimiento de Jesús queda simplemente como un ícono, al cual le podemos prender velitas, al cual lo podemos poner en la casa, en la puerta, en todos lados, pero que en la práctica no significa nada para nosotros. ¿Por qué? Porque no transforma nuestras vidas. De aquí que el Evangelio de Mateo hoy nos recuerda qué tipo de transformación tiene que darnos Jesús con su nacimiento. Pues primero, entenderlo como rey, como que ese niño que nace es un rey de este mundo, que es Dios que viene a gobernar el mundo y a instaurar algo que se llama el reino de Dios. Nosotros que no estamos acostumbrados a este lenguaje de reyes y reinas, es extraño para nosotros. Pero se establece este lenguaje para que así los seres humanos que reconocen lo que es un reinado, es decir, que alguien gobierne sobre la vida y la muerte de las personas, que de eso se trata al fin y al cabo, entiendan que este rey que viene de Dios es diferente a los demás. Porque este rey viene a salvar, no a salvarse a sí mismo. Este rey viene a dar su vida, no a quitar la vida de los demás. Este rey viene a entregarse por el mundo y no a usar y abusar del mundo para sus propios intereses, como lo hacen todos los reyes. Por eso el texto nos dice, entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, ¿no? Porque se nos habla de un reinado de Dios, de cómo Dios quiere reinar entre nosotros, pero a diferencia de los reyes naturales que solo reinan mediante la violencia, mediante dictaduras.
Dios viene a reinar en un mundo en donde nosotros tenemos que querer ese reinado y usarlo para bien. En donde Dios abre la posibilidad de que podamos vivir realmente en este reino de Dios como hermanos y hermanas. Y no solamente como competencias mutuas o enemigos o rivales. Dios nos ofrece un reinado en donde podemos mirar a los ojos al otro y verlo como un igual, como alguien amado por Dios y no solamente como alguien que nos cae bien o nos cae mal, que podemos estar cerca o necesitamos estar lejos. Jesús nos viene a enseñar a mirar el mundo con los ojos de la fe, para que así no lo miremos con los ojos de nuestro propio juicio. Por eso el juicio viene de Dios y no de nosotros. Por eso el único juicio debe venir de Dios, porque nosotros tenemos el juicio fácil. Nos pasamos rollos continuamente. Que si me hacen algo, que si me miran feo, nos sentimos víctimas. Y no estamos aquí en el mundo para dar lástima ni para ser víctima de nadie. Estamos aquí para ser protagonistas de nuestra historia desde la concepción de una hermandad en Dios. No porque el otro me caiga bien, sino porque es un hermano y una hermana y por eso debo buscar amarlo con todos los esfuerzos para que así entre nosotros se vea que vivimos en el reino de Dios y no en el reino de los rivales, de las constantes peleas entre nosotros. Y el que hace el cambio eres tú mismo. No es que Dios viene al mundo y empieza a funcionar esto que aparece en la tele de la magia de la Navidad, ¿no es cierto? O los milagros de la Navidad, en donde todos de la noche a la mañana somos simpáticos, somos buenos, nos llevamos bien. Eso no existe. Y la gente lo pasa pésimo en estas fiestas. ¿Por qué? Porque se obliga a hacer algo que no son. Nos obligamos a ser más buenos de lo que somos, a llevarnos más bien de lo que nos llevamos, como si en un día, por arte de magia, sin proceso, sin hablar, sin entendernos, sin comunicarnos el amor de Dios, todo es maravilloso. Claro, lo único que hacemos es meter todos los problemas debajo de la mesa y cenar en esa mesa con un pavo gigante y listo, y somos felices por un ratito y luego todo sigue igual. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo un proceso de fe que saque lo mejor de nosotros, sino que solo nos engañamos, nos ponemos iluminados con esta luz de la Navidad que a la larga nos deja solo ciegos, sin ver que mi relación con el otro no merece magia. No necesita magia, necesita proceso, necesita hablar, necesita entenderse, necesita que nos miremos con amor. Que nos entendamos como hermanos y hermanas en la fe y no solo como buenos y malos o justos y pecadores o cualquier tipo de juicio o separación que hagamos nosotros. Desde aquí, Jesús nos enseña a entender la vida en el mundo desde una solidaridad radical, inmerecida, una solidaridad que se entiende desde la gracia de Dios. Y así nos acerca hacia estas esferas de la necesidad, en donde es Cristo quien solicita nuestra ayuda, nuestro amor. Y se nos habla de personas que tuvieron hambre y que les dieron de comer. Que tuvieron sed y les dieron de beber, que estaban de paso y los alojaron porque no tenían techo, que estaban desnudos y los vistieron, enfermos y los cuidaron, presos y los fueron a ver. Así funcionamos los cristianos. Ante la necesidad reaccionamos. ¿Por qué? Por amor. Incluso no es casual que ponga acá
una necesidad distinta a las básicas, como son hambre, sed, techo, vestimenta, pone el hecho de estar preso a Jesús. ¿Por qué? Porque no es un merecimiento el hecho de sentir el amor cristiano, sino que el amor cristiano se da, porque lo recibimos gratuitamente de Dios y gratuitamente lo compartimos y no juzgamos sobre el que está preso, sino buscamos amarlo. No juzgamos sobre el que está desnudo, sino que buscamos amarlo. No juzgamos sobre el que está pobre, enfermo, como si lo hubiera buscado. Somos llamados a entregar amor y no juicio. Pero ustedes bien saben lo difícil que es ayudar a los demás. Lo difícil que es ponernos en el rol del otro. Lo difícil que es no juzgar. Lo difícil que es no meterse en la vida del otro y buscar una justificación para no ir a su encuentro porque no lo merece. ¿O acaso no pasa por nuestra mente estos juicios hacia los pobres porque no trabajan, porque son flojos o porque se lo buscaron? ¿O aquellos que tuvieron dinero y lo perdieron por distintas situaciones de la vida o por malas decisiones, como si lo merecieran esa pobreza? Al enfermo, que le preguntamos cómo se enfermó para poder juzgarlo. ¿O acaso cuando conocen a alguien con VIH no se les ocurre preguntarle cómo se enfermó para ver si lo merece o no lo merece? Y así una y otra vez buscamos estos juicios constantes que nos sale solo, no es un esfuerzo, sale automático. ¿Para qué? Para nosotros poner una barrera y no tener que hacernos cargo. ¿Por qué? Porque el otro merece lo que le pasa. Y ahí todo el amor cristiano lo rompemos, lo echamos al suelo para no tener que hacernos cargo de algo que el otro merece. Y por supuesto, nosotros creernos mejores que los demás. En el reino de Dios, esto no se puede. En el reino de Dios, no podemos mirar a los demás con nuestros lentes del juicio personal, como si todos tuvieran la posibilidad de tomar las mismas decisiones que yo, como si todos hubiéramos tenido la misma educación y las mismas oportunidades, como si todos hubiéramos creído desde pequeños, como si todos hubiéramos sido educados en una familia constituida, como si todos hubiéramos recibido amor desde niños. Pero no, la vida no es así. Y por eso somos nosotros los que tenemos que hacer la diferencia. Somos nosotros los que somos llamados a dar de comer, a dar agua al sediento, a vestir al desnudo. ¿Por qué? Porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque tenemos la bendición de recibir este llamado y la fortaleza de Dios para llevarlo a cabo. Antes que el juicio, porque el juicio ya lo tenemos y el juicio es de nosotros. No necesitamos tenerle miedo a los juicios divinos, en donde nosotros somos separados entre izquierdas y derechas, de los que cumplieron la voluntad de Dios y los que no, porque eso no funciona, porque ninguno de nosotros la cumple a la perfección. Lo que hace aquí Jesús es ponernos de sobreaviso que si no actuamos desde el amor con el otro, entonces no somos diferentes a los demás. No somos diferentes con aquellos que enjuiciamos, no somos diferentes con aquellos que nos caen mal, no somos diferentes con los supuestos pecadores que son más malos que nosotros. Por eso tenemos que entender que en el necesitado está Cristo, para que así no veamos nuestro juicio, sino que veamos el rostro de Cristo y podamos buscar amar a esa persona, aunque no lo merezca.
porque nosotros tampoco lo merecemos. Y Dios nos ama gratuitamente. Y esa es nuestra fuerza. De ahí viene nuestra seguridad. De ahí obtenemos nosotros la valentía para salir al mundo y vivir en este mundo de reinado de hombres en un reino de Dios. De vivir en un mundo de rivales en una fraternidad. De vivir en un mundo de egoísmo en una solidaridad radical, en donde los únicos ojos que tenemos para ver son los de Cristo, luchando contra nuestros propios juicios para poder vivir una real justicia de Dios, no la justicia de las películas que da miedo, la justicia en donde Dios nos muestra que somos justos, que somos amados, que somos perdonados, que somos fortalecidos, que somos vivos por el amor de Dios en Cristo Jesús. Queridos míos, ahí afuera hay un mundo que puede ser muy cruel, muy solitario. Nosotros tenemos que volverlo amable, amante, de gracia. Nadie lo va a hacer por nosotros, porque los reyes del mundo destruyen el reino de Dios. Y nosotros, a través de la bondad de Dios, de la ternura de Dios, debemos vencer el mal haciendo el bien. Pues que sea Dios mismo quien desde su luz y fortaleza guíe nuestras vidas, nuestros pasos, la obra de nuestras manos, nuestras miradas y nuestra voz hacia el encuentro con el otro, hacia el encuentro de hermanos y hermanas en Dios. Que el Señor los bendiga ahora y siempre. Amén.